es el que vieron pasar, que vieron en él. ¿Quién es el que vieron pasar, que vieron en él? Vimos a un niño escondido en su dolor, escapando de balas, lejos de su hogar. Era humano, era hermano. ¿Quién es el que vieron pasar, que vieron en él? Vimos a un hombre extenuado al caminar, triste en su mirar, solo y sin hogar. Era humano, era hermano. ¿Quién es el que vieron pasar, que vieron en él? A una mujer por sus hijos trabajando, retenida ilegal por soñar un hogar. Era humana, era hermana. ¿Quién es el que vieron pasar, que vieron en él? Vimos a un pueblo revestido ante su Dios, encontrando un hogar tras su largo andar. Eras tú, Cristo, que llamabas. ¿Qué hicieron al verme pasar? ¿Qué hicieron? Por quiero verte delante. ¿Qué hicieron al verme pasar? ¿Qué hicieron por mí? Fuimos hermanos junto al niño y la mujer, junto al hombre caminamos a tu hogar, donde hay paz, donde tú estás. Entre ustedes estoy yo. Buenas noches a todos ustedes, amigos y amigas de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Hoy nos encontramos en este espacio de reflexión para seguir de la mano de Jesús, conociéndolo más íntimamente para enamorarnos más de Él y poder en nuestra vida cotidiana seguir. Y claro, y hacemos un esfuerzo desde lo que es en los estudios de la ciencia bíblica, de la crítica bíblica, para poder captar en esta confesión de fe, que es el Nuevo Testamento y los Evangelios, poder captar qué es aquello que Jesús podemos tú y yo, desde lo que la ciencia bíblica logra con mucho rigor, captar de lo allí presente el Jesús real, de aquel Jesús que muere en Jerusalén. Y vamos a encomendarnos a Dios para que esta búsqueda en que estamos sea para avivar más nuestra fe en Cristo vivo y resucitado. Encomendémonos al Señor con la bellísima oración de San Ignacio de Loyola. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estábamos nosotros, llevamos ya 2 semanas reflexionando
sobre ese último hecho histórico del Jesús real, que nace en Belén, vive en Nazaret, predica, anuncia el reino de Dios en Galilea y que sube a Jerusalén y muere allí en Jerusalén. Y es el hecho mismo de la muerte de Jesús. Y hemos dicho que el hecho mismo de la muerte de Jesús es un hecho de valor trascendente y que está profundamente conectado con el anuncio del reino de Dios. Y hemos estado reflexionando acerca de cómo la muerte en sí misma es un anuncio del reino de Dios. Es preguntarnos cómo ese anuncio del actuar de Dios está en función del hombre con la muerte misma de Jesús. Y hemos planteado que hay unas coordenadas fundamentales para poder responder a esta pregunta. Hemos dicho, lo primero es cómo Jesús es un ser humano que toma conciencia de Dios Padre, toma conciencia de Dios mismo, y esa conciencia misma que tiene Jesús de Dios creador en sí mismo lo hace a él ser totalmente responsable de esa conciencia. Es decir, el mismo Jesús se convierte él en esa mano de Dios que se extiende para acoger a todo aquel que ha sido excluido en su tiempo, fruto de una concepción particular de Dios que es el judaísmo. Pero como esa conciencia de Jesús, del Dios creador en él, lo lleva a él a ser él mismo, en sí mismo, conciencia de Dios. Y esa conciencia de Dios hace que él sea responsable de esa conciencia en todo su accionar, en todo su operar. Es decir, nos va revelando cómo esa conciencia de Dios no es un estado, sino que es una operación, es un actuar permanente, que es lo que nosotros vamos viendo en la persona de Jesús. Segundo, otra coordenada, y es que Jesús se inscribe en el judaísmo. Y hemos explicado que el judaísmo es una religión y como religión es una institucionalización de una experiencia de Dios. Eso es toda religión. Toda religión pretende institucionalizar a través de unas medidas estables una experiencia de Dios. Y en el caso concreto del judaísmo, lo recordamos con ustedes, es una religión que surge después del exilio de Babilonia. Cuando el pueblo judío retorna de Babilonia a Palestina y ellos realmente anhelan firmemente que se vuelva a instituir la monarquía que se había establecido antes, esa monarquía que fue arrasada con la invasión de Babilonia a lo que era el reino del sur, a Jerusalén, esa monarquía en la cual ellos habían descubierto toda una experiencia salvadora de Dios. ¿Y por qué salvadora? Porque esa monarquía fue una monarquía reformada. ¿Por qué fue reformada? Porque era distinta de las monarquías de su entorno. Las monarquías que existían en los pueblos cananeos, vecinos a Israel, eran monarquías con corte, con rey, con esclavos, con corte militar, con dueños de tierras y con siervos. Era una monarquía donde había división social, donde había explotación de unos sobre otros, pobreza de unos con la riqueza de otros pocos. Esas monarquías eran monarquías que no reflejaban para nada ese querer de Dios, donde todos nos sentíamos o somos hijos de Dios, hijos del mismo Padre, donde tú y yo como tal nos tratamos y nos hacemos sentir unos a otros como hermanos. Es decir, la monarquía reformada, que recuerda al pueblo de Israel originada por David, como aquel rey que fue sobre todo un juez justo, que se preocupó por generar en sus súbditos una relación de convivencia propios de un etos familiar, hace posible una monarquía de esa manera vivida, donde no hay esclavos ni hay corte, donde no hay unos que expolien a los otros, donde hay unos que se enriquezcan a costa de la pobreza de otros, esa monarquía así de hermanos. Una monarquía de sociedad igualitaria es donde el pueblo de Israel descubre que se logra vencer el mal de raíz y donde acontece la salvación de Dios. Estamos hablando del judaísmo. Entonces, como ven, esta monarquía es una monarquía que hace en presencia terrena una organización social en la cual es posible una institución que hace el que todos sean hermanos, se traten como hermanos y vivan como hermanos. Eso es lo que David llegó a instituir como monarquía reformada y que luego, antes del destierro, pues logró tener en el reino del sur, sobre todo en el reino de Jerusalén, una forma bastante avanzada, ese tipo de monarquía con el reinado de Josías. Bueno, esto da para todo un curso sobre el Antiguo Testamento. Entonces el judaísmo que retorna de Babilonia y llega a Palestina, ellos están anhelando que esa monarquía se vuelva a instaurar
Y esa monarquía se instaura por una intervención apoteósica de Dios. Están ellos que nos retornan a Palestina bajo el imperio persa. Y luego vendrá el imperio griego. Y luego vendrá el imperio romano. Y cada imperio es más poderoso que el anterior. Desde aquí este pueblo judío está anhelando fervientemente que Dios intervenga y subvierta toda esa situación que se está viviendo e instaure Dios, el reino que se hace visible en una monarquía al estilo de David, que logró concretarse de una manera bastante avanzada con el reinado de Josías justo antes del destierro a Babilonia. Eso es lo que está este judaísmo esperando. Entonces el judaísmo es una religión que se convierte en una religión de espera, porque quiere que se instaure esa monarquía que espera ser instituida por el Dios mismo. Entonces el judaísmo es una religión transitoria, porque está de transición, esperando que se instaure la monarquía. Pero el problema fue que el judaísmo, en esa manera de entenderse, llegó a convertirse o a entenderse como fin y más que medio. O sea, no era el medio por el cual se llegara a una monarquía donde se diera esa igualdad entre hermanos, sino que buscando que Dios interviniera de una manera cataclísmica, de una manera portentosa, que expulsara a los opresores, primero los persas, luego los griegos, luego los romanos, llegara Dios a instaurar él mismo ese orden tan querido, pero un orden totalmente terreno, totalmente mundano, que es lo que el judaísmo estaba esperando. Desde allí que este judaísmo, pues en esa espera y sobre todo a partir del año 167 a.C., empezó a acentuar mucho más todas las normas y leyes de pureza ritual. De manera que viviendo puramente, como vivía el sumo sacerdote cuando entraba en el Santo de los Santos, ese lugar mucho más santo, más puro al interior del templo de Jerusalén, viviendo todo el pueblo de Israel como estaba el sumo sacerdote en el Santo de los Santos, en el templo de Jerusalén, esperaban que Dios tuviera a bien hacer realidad esa monarquía tan anhelada en el pueblo de Palestina, es decir, en el pueblo judío. Eso es lo que estaban esperando. Y se convierten ellos mismos en fin. Y ocurre que en esa pureza cada vez más radical, más exigente, pues explicábamos que una gran mayoría sale realmente de la órbita de Dios, según la concepción de estos maestros, por decirlo así, de la pureza ritual, de la pureza legal, de la pureza cúltica, ¿no? Los fariseos, los escribas, los maestros de la ley. Entonces, la gran mayoría de la población empieza a salir de esa órbita. Los artesanos, los trabajadores, los campesinos, los publicanos, las prostitutas, los gentiles, los niños, los huérfanos, los enfermos de toda índole, los tullidos, los leprosos, los ciegos, los minusválidos, los pastores, o sea, todos empiezan a salir de esa órbita porque no se consideran puros, por lo tanto no son considerados parte propiamente de lo que es querido y amado por Dios. Y Jesús, por lo que hemos explicado con todo el tema del reino de Dios, Él siente que su vida es para darse y entregarse a todos y a todas, y especialmente de la óptica de Dios con el que sufre, el necesitado, el vulnerable. Entonces Jesús entra en conflicto con esta manera de entender o captar a Dios en el judaísmo, y empieza Jesús a obrar en pura conciencia, porque Él mismo, al tomar conciencia, la acción creadora de Dios se convierte en conciencia de Dios, y siendo Él mismo conciencia total de Dios, Él mismo obra conforme a esa conciencia. Por eso Jesús, Él es fiel a Dios y no a los hombres. Eso es lo que empieza a hacer Jesús. Y al ser Jesús, ¿eso qué ocurre? Va a ser visto por parte de, no solo de los puristas de la ley, escribas, maestros de la ley o fariseos, sino por todos. Empiezan a verlo como un ser muy extraño, que obra en contravía de lo que el judaísmo como tal profesaba. Bueno, y estábamos explicando que al obrar así, Jesús entra en conflicto pues con todo el mundo. Cae en desgracia con sus parientes, cae en desgracia con el jefe de la sinagoga de su natal Nazaret, cae en desgracia con el jefe de la sinagoga de Cafarnaún, cae en desgracia con la autoridad civil, con Herodes, cae en desgracia con las autoridades religiosas de Jerusalén, con los del Sanedrín, cae en desgracia también con el mismo Pilatos. O sea, empieza a caer en desgracia por todas partes. Recordemos que su propia familia lo tilda de loco y se lo quieren llevar porque les causaba mucha vergüenza. Bueno, eso está pasando con Jesús. Entonces Jesús, al obrar así y al ser tan extraño,
pues no solamente cae en desgracia con los grupos cercanos o lejanos, representativos, civiles o religiosos de Palestina, del pueblo judío, sino que también ellos ven como un falso profeta. Y según lo que ya había estipulado la ley judía, especialmente en el Levítico, cuando habla de los falsos profetas, estos tienen que ser sacrificados, tienen que ser muertos, porque más vale defender la religión en su pureza que dejar que estos falsos profetas hagan daño en la mentalidad y creencia religiosa del pueblo. Entonces, por lo tanto, vamos a ver que el mismo Jesús va a ser víctima, ¿no?, de su propia religión. Es decir, el judaísmo, para mantenerse en su pureza, elimina al falso profeta que atenta contra esa pureza. O sea, Jesús va a ser asesinado por higiene religiosa, por mantener la pureza de la religión tal como se entendía en ese momento. Y valía la pena recordar, ¿no?, cómo Jesús, viviendo esta conciencia plena de Dios, él lo que busca es preservar la experiencia original de Dios que en él se da con una profunda y radical inmediatez. Recordemos nosotros que toda institución religiosa lo que pretende es preservar esa experiencia primera de Dios. Eso es lo que busca la institución. Y Jesús, siendo fiel a Dios en él, a su conciencia, Dios en él, pues él lo que quiere es preservar lo original de esa experiencia de Dios, que la institución, a través del devenir de los siglos, por decirlo así, perdió. Entonces es donde viene un punto bastante serio, y es como la misma institución, a medida que pasan los años, tiene que ser fiel en cuanto a preservar la experiencia original de Dios. Porque no es lo mismo la experiencia institucional religiosa del siglo I, del siglo X, del siglo XV, del siglo XX. No, tiene que ir cambiando, porque lo fundamental es recuperar el sentido de la experiencia original. Nosotros hace 50 años, ya 60 años, vivimos nosotros casi 60 años, no, un poquito menos, vamos para los 60 años ya, vamos casi, en lo que es el Concilio Vaticano II. Toda una búsqueda preciosa por parte de la Iglesia Universal, con los obispos de todo el mundo, iniciado por el Papa Juan XXIII y terminado por el Papa Pablo VI, fue tratar de recuperar la experiencia original de Dios en Jesús, y toda la Iglesia, institución estable, creada para mantener viva esa experiencia original, empieza a hacer una reforma para moverse hacia allá. Y eso es lo que el Papa Francisco está haciendo en este momento. Es una reforma de la Iglesia siempre reformando, siempre en reforma, buscando ser fiel a esa experiencia original que en Jesús se muestra con gran radicalidad. Y bueno, estábamos nosotros diciendo, claro, entonces, ¿qué pasa con el judaísmo? El judaísmo pues prefiere matar a la gente antes que su propia institución sea atacada. O sea, por defender a la institución se mata a la gente. Jesús, ya con su pena de muerte en el bolsillo, digámoslo así, en septiembre del año 29 se dirige a Jerusalén. Ya Jesús ya lo quieren matar. Si ustedes miran el cuadro cronológico de la vida de Jerusalén, que está muy bien hacia el final, ahí ubica la muerte de Jesús hacia el día 14 del mes de Nisan, que es el mes de abril para nosotros. No, ahí ubica la muerte de Jesús. Y ocurre, a ver, miremos a ver si es el 14 o el 7, ahorita entré ya un poquito como en duda. Pero ustedes miran la vida de Jerusalén, y algunos de ustedes la han mirado, porque ese 8 es un aporte muy bonito, ayúdame a corregir, ¿cierto? Un dato que yo tenía acá. Si nosotros miramos acá, en la vida de Jerusalén, si en el año 30 vamos a encontrar nosotros si aquí dice Pascua del año 30, dice acá el 14, entonces estaba yo en el día 14 del mes de Nisan, un viernes. Es cuando Jesús va a ser crucificado, en la muerte de Jesús. Y ocurre que 6 meses antes, estamos hablando de septiembre del año 29,
Ya Jesús lo están buscando para matarlo. Si ustedes miran en Juan capítulo 7, versículos 1 a 4, Juan es muy interesante porque es un evangelio nuevo. Ese evangelio fue escrito hacia el año 100 de la era cristiana, pero este evangelio conserva tradiciones muy antiguas. Tradiciones que curiosamente no recogen los evangelios más antiguos como Marcos, por ejemplo. Un dato curioso, por ejemplo, si ustedes miran lo que es la sanación del ciego de la piscina, del enfermo de la piscina de Betesda. Por ejemplo, aquí comienza hablando de una piscina que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. Estamos hablando del capítulo 5 de Juan. Y es muy interesante que las exploraciones arqueológicas que han hecho en Jerusalén, al descubrir esa parte de la ciudad antigua, han encontrado que había allí una piscina que tenía 5 pórticos. O sea, la arqueología ha probado que lo que dice este evangelio en esta escena particular tiene una base histórica real. Una base histórica real. Bueno, entonces interesante cómo hacer esta pequeña anotación. Entonces, si nosotros vamos al evangelio de Juan en el capítulo 7, trae una anotación muy antigua, ¿no? Y vea cómo lo plantea y vale la pena mirarlo. Si usted tiene la Biblia, busquemos Juan capítulo 7, versículo 1 a 14 y vea lo que está diciendo acá. Después de esto, Jesús andaba por Galilea y no podía andar por Judea porque los judíos buscaban matarle. Ya lo hemos dicho por qué. O sea, Jesús, obrando en conciencia, va en contravía de lo que dice la religión judía y esto lo ven como un peligro para la religión, entonces hay que eliminarlo. Es un falso profeta. Va contra la pureza de la religión, hay que matarlo. Hay que defender la religión matando a falso profeta. Pero se acercaba la fiesta judía de las tiendas, que es una fiesta muy importante en la cual el pueblo de Israel celebraba la realeza de Yahvé rey. Y era una fiesta a la cual Jesús le tenía una especial devoción. Y le dijeron sus hermanos, los hermanos de Jesús, y ya sabemos que hermano quiere decir pariente, los parientes de Jesús. Sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Pues nadie actúa en secreto cuando quiere ser conocido. Si haces esas cosas, muéstrate al mundo. Y agrega, es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Es decir, que siendo sus hermanos, sus parientes, los miembros de su propio clan familiar que ya estaban en contra de Jesús. Jesús ya había caído en desgracia con su propia familia allá en Nazaret. Entonces le están diciendo, váyase para Jerusalén, váyase, le dicen, para que allá conozcan lo que usted aquí nos está tanto diciendo, pero es que querían que se fuera para Jerusalén para que lo mataran. Y en parte porque ellos estaban muy avergonzados porque Jesús los hacía quedar mal a ellos como familia con lo que él estaba haciendo y diciendo. Hay que recordar todo el tema de honor-vergüenza como un valor de la cultura del Mediterráneo en el siglo I. O sea, una familia tenía honor y por ese honor era reconocida con las demás familias. Y cuando un miembro hacía algo que los avergonzaba, les quitaba honor. Y esa pérdida de honor era difícilmente recuperable. Entonces ellos sentían que Jesús con lo que decía y hacía los hacía quedar en vergüenza y les quitaba honor. Es muy interesante todo ese estudio de Bruce Malina al respecto. Todos los códigos de honor y vergüenza en el siglo I de la era cristiana. Entonces por eso quieren que Jesús sea a Jerusalén para que lo maten. Vea el punto que está allá. Entonces, ¿qué ocurre? Este Jesús en un primer momento no quiere ir. Él dice acá, Jesús les dice, todavía no ha llegado mi hora, no ha llegado mi tiempo, en cambio vuestro tiempo siempre está a mano. El mundo no puede odiaros, a mí sí me aborrece porque doy testimonio de que sus obras son perversas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo a esta fiesta porque aún no se ha cumplido mi tiempo. Y dicho esto se quedó en Galilea. Entonces, los parientes quieren que Jesús suba a la fiesta para que deshacerse de él porque los está haciendo quedar muy mal. La originalidad de Jesús era un problema para los parientes judíos de Jesús en Nazaret. No querían creer en él. Por eso lo mandan a la fiesta para que lo maten. Jesús al comienzo no quiere ir a la fiesta. Luego decide ir y llega a la mitad de la fiesta. Como dice acá, más adelante. Pero después de que sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no manifiestamente, sino de incógnito. De incógnito. Y termina acá
los judíos durante la fiesta andaban buscándole y decían, ¿dónde está ese? Pues bueno, pues ocurre que Jesús sube y llega a la mitad de la fiesta. Jesús va respondiendo a un dilema muy serio que él tiene que afrontar. Tiene que afrontar un dilema. El Hijo de Jesús, ¿cuál es? Si yo subo a esa fiesta, me matan. Si no subo a la fiesta, ¿dónde está mi coherencia de ser fiel en conciencia a Dios mismo, que creadoramente está en mí, creándome, haciéndome el ser plena conciencia de Él? Ahí es donde está el dilema de Jesús. Esta subida de Jesús a Jerusalén es una subida muy difícil, es dolorosa. Esta subida aparece también en los sinópticos, en Marcos, en Mateo y en Lucas. Y esa subida se convierte como el eje en el cual los 13 evangelios sinópticos estructuran su redacción. Tanto que se puede decir que estos sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, se pueden dividir en dos grandes partes. Antes de la subida a Jerusalén y después de la subida a Jerusalén. Entonces, aquí en Juan percibimos nosotros cómo esta subida es difícil, porque Jesús sube a Jerusalén, ¿no?, con la conciencia de que lo están buscando para matarlo. Ahora, cuando va de camino a Jerusalén, es cuando acontece en Jesús la escena de la transfiguración. Es bueno que nos preguntemos un poco acerca de eso. Hombre, ¿qué es la transfiguración en Jesús? Y es muy curioso porque al mirar lo que es el texto de Lucas, cuando nos habla de la transfiguración, encontramos nosotros allí lo que son elementos de una tradición también muy antigua de lo que es la transfiguración. Y esos elementos antiguos permiten comprender que aquello que Jesús vive allí en la transfiguración es lo más cercano a lo que realmente Él vivió en su vida pública. Entonces, si miramos entonces el Evangelio de Lucas, vamos a buscar allí el texto de la transfiguración. En esa subida a Jerusalén. A ver, vamos a buscarla. A ver, un momentico. Regálame un segundito. Sí. Ya está. En Lucas capítulo 9, versículo 28 y siguientes, encontramos la escena. ¿Qué ocurre aquí? Véalo como lo va presentando aquí el Evangelio de Lucas. Dice, y sucedió que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y aquí que conversaban con él dos hombres que eran Moisés y Elías, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Aquí cuando está colocando estos dos personajes del Antiguo Testamento, que son Moisés y Elías, es una elaboración teológica posterior. Hay estudios que muestran que hay relatos relacionados con la transfiguración anteriores a este, en el cual los personajes que aparecen son dos ángeles. Pero luego, con la teologización de la persona de Jesús como aquel que cumplía las promesas del Antiguo Testamento, se ubica, en vez de los dos ángeles, se ubica a Moisés y a Elías, que representan toda la ley y todos los profetas, ejes del Antiguo Testamento. Ahora dice más adelante, los cuales aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén.
Aquí el punto en que está, en la manera como está allí colocada. Y sobre todo cuando lleva consigo a Pedro, a Juan y a Santiago y sube allí a orar, tiene un esquema literario que es muy similar a la oración de Jesús en Getsemaní. O sea, aparece también en Getsemaní, Jesús lleva a Pedro, a Santiago y a Juan, que se retira a un lugar apartado y que allí se pone a orar. Que aquí aparecen Moisés y Elías, pero como acabo de decir, hay una relación anterior a esta en la cual los personajes que aparecen son los dos ángeles. Y cuando miramos en Getsemaní, también vemos que en los relatos de los evangelios aparece un ángel consolando a Jesús en ese momento. Entonces, en esta versión de Lucas que encontramos acá, vemos nosotros que hay un relato que nos invita a encontrarle una razón de ser en esta oración de Jesús allí en ese momento. Y esa razón de ser que tiene Jesús en ese momento, así como pasa en Getsemaní, es que Jesús tiene horror a la muerte. No se sabe si le duele morir, pero Jesús sí está realmente aterrado con el hecho de la muerte. Y tiene que orar para poder continuar el camino. Esto es similar a lo que pasa en Getsemaní, donde también Jesús está con Pedro, Santiago y Juan orando justo antes de ser prendido para ser llevado a su juicio y posterior ejecución. Entonces Jesús pide fuerza y está con los mismos compañeros en la misma actitud, el mismo modelo literario para indicar que la situación es de pedir Jesús fuerza para ser capaz de vivir lo que se le viene encima. Eso es lo que Jesús está pidiendo allá. Entonces hay una toma de conciencia de Jesús de que lo van a matar y que tiene que orar para pedirle al Padre que le dé fuerzas para ser capaz, y realmente fue capaz. Y Jesús sube a Jerusalén. ¿Y qué le pasó en Jerusalén? Pues nosotros encontramos este relato en el cual Jesús es recibido en medio del jolgorio y alabanza del pueblo y que colocan a sus pies ramos. Pero hay que recordar que Jesús subía, era la fiesta de Yahvé Rey, del reinado de Yahvé, de la realeza de Yahvé. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo estaba en Jerusalén llevando ramos para alabar a Yahvé como rey del pueblo judío. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando sube Jerusalén y aparece el relato de los evangelios recibiendo a Jesús con ramos y aclamándolo como rey de Israel? Déjenme decirles, mis queridos amigos, esto es una teologización por parte de la Iglesia Apostólica, en la cual, leyendo de adelante hacia atrás lo que es la vida pública de Jesús, lo hacen reconocer a Él entrando a Jerusalén como ya el Cristo resucitado. O sea, la figura de Jesús entrando en Jerusalén, glorioso, ¿no? Aclamado con ramas o con ramos, ¿no? Y alabándolo, bienvenido el que viene en nombre del Señor, de Yahvé, etcétera, el Mesías, el Hijo de David, pues es una aclamación ya de la Iglesia Apostólica. Y la razón es sencilla, porque la gente en Jerusalén, por lo que he explicado antes, lo que estaban era buscando a Jesús para matarlo. Que iban a estar ellos esperándolo con ramos para recibirlo. No, esa es una interpretación realmente preciosa de la Iglesia Apostólica 30, 40, 60 años después, ¿no? Reconociendo que Jesús es el Salvador porque es Cristo resucitado. Y bueno, y allí, pues, ¿qué va a pasar? Que este Jesús que entra a Jerusalén, este Jesús, pues ciertamente lo quieren matar. Y a Jesús, incluso allá, se encuentra en Jerusalén con otros peregrinos que venían de Galilea que lo reconocen. Y claro, al reconocerlo, buscan para matarlo. Entonces, un punto muy importante. Los ramos que aparecen allí no eran para Jesús, eran para las fiestas de las tiendas, reconociendo a Yahvé Rey. En la época apostólica se hizo todo un midrash, toda una historia narrativa, interpretativa, en la cual los ramos se pasan hacia la persona de Jesús para recibir a Jesús. De la comunidad ahí presente con Jesús, Él presente allá en Jerusalén,
por razones que hemos dicho de higiene religiosa, ven la conveniencia de eliminarlo. ¿Y qué hace Jesús? Y ya con esto voy terminando por ahora. Jesús decide huir. Jesús huye. ¿Y por dónde se va? Se va para el otro lado del Jordán. Entonces en 8 días pues seguiremos pues explicando qué es lo que pasa con esta parte final de la vida pública de Jesús. Mis queridos hermanos, pues encomendémonos al Señor. Vamos a colocar el punto final ya a esta hora de esta reflexión. Muy invitados mañana que nos acompañen a la charla que tenemos con el doctor Martín Gómez en estos martes que hemos llamado martes de reflexión, de formación de esa conciencia pública desde la fe. Es un tema que creo que a todos nos toca y es el tema de la salud pública, las falencias y aciertos del modo como se ejerce la salud pública en Colombia. Yo creo que nosotros tenemos un poco la idea por lo que hemos gozado de ella, pero también de todo lo que la hemos sufrido. Y durante este tiempo de pandemia se ha evidenciado con más dramatismo las falencias del sistema de salud pública que tenemos en el país. Ustedes saben que ahorita hay un proyecto de reforma de la ley, un proyecto de reforma de la salud en el Congreso, que está ahorita en curso, que está en discusión. Qué bueno que tú y yo nos enteremos de esa ley, qué es lo que pretende y realmente qué es lo que pretende mejorar o qué es de pronto lo que va a terminar empeorando. Nosotros como ciudadanos de pie a veces nos confiamos mucho en lo que nuestros legisladores hacen y nos enteramos pues por noticias de lo que pasó. Y cuando se aprueban, sufrimos las desventajas de aquello que aprobaron, de pronto buscar más beneficiar a ciertos sectores, ciertos intereses económicos, ciertos grupos, ciertas entidades, pero no beneficiar a todos y todas los colombianos y especialmente los más vulnerables, los más necesitados. Entonces, mañana los invitamos a esta conferencia sobre el sistema de salud pública en Colombia, sus aciertos, sus falencias, sobre la ley que está ahorita en curso en el Congreso y sobre todo tú y yo como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para que lo que se apruebe sea realmente que convenga a todos y a todas? Y no solamente a unos poquitos en detrimento de la gran mayoría. Tú y yo somos responsables también de lo que acontece en nuestro país y también somos responsables de lo que se va a aprobar para bien de todos. Bueno, Dios les bendiga, les deseo una feliz noche, les acompañe el Señor y les fortalezca y les conceda en su presencia amorosa gracia y bendición. Amén. Dios les bendiga y les acompañe.